Tengo 30 años. Vivo en una casa con mi hermana. Es una casa de 2 plantas. Una casa madre-hija, lo que significa que tiene 2 cocinas. Mi hermana vive en la planta baja y yo en la alta. Mi hermana no está mucho en casa porque suele quedarse con su novio que vive a 32 kilómetros. Como dije, tengo 30 años. No debería dejar que estar sola en casa me asuste, pero admito que a veces sí. Esto sucedió una noche que estaba sola en casa en mi sala viendo una película de terror. Mi parte de la casa tiene un diseño abierto, así que la sala, el comedor y la cocina son un solo espacio grande. Mi sofá está en el centro, así que mientras veo la televisión doy la espalda a una gran parte de la habitación que está detrás de mí. Para quienes se asustan con facilidad, no sería el lugar más cómodo para estar sentado solo viendo una película de terror. Lo admito mientras la veía en la habitación oscura con solo la luz del televisor para cancelar. En la oscuridad me encontré mirando mucho por encima del hombro. Me gusta pensar que no soy el único hombre de 30 años que hace eso. En fin, después de la película me lavé los dientes, apagué todas las luces de la casa y me dormí. Dormí unas 2 horas. Me desperté sobre la 1 a.m. y no estaba seguro de por qué. Entonces oí una voz abajo. Parecía la de mi hermana. Parecía que estaba dentro de la casa, así que no era como si me estuviera llamando para que abriera la puerta, pero aún así sabía que era la voz de mi hermana. Sin embargo, no sabía qué me gritaba. Todavía estaba aturdido y no pensaba con claridad. Solo podía pensar que debía de estar llamándome o discutiendo con su novio. Me levanté de la cama y fui al pasillo completamente oscuro. Encendí las luces del pasillo, atravesé la sala y volví a oír la voz de mi hermana abajo. Ahora entendí que decía mi nombre. Bajé las escaleras en la oscuridad gritándole, ¿qué pasa? Busqué el interruptor de la luz en el recibidor de abajo, pero no lo encontré. No miento si digo que estaba atontada. Caminé por su pequeño pasillo hacia la cocina para encontrar un interruptor y lo encendí. La luz de la cocina iluminó su pequeño apartamento, incluyendo el salón. Al principio era tenue y tardó en encenderse, pero aún así vi que no había nadie allí abajo, ni ella, ni su novio. Fui a su habitación, pero estaba vacía. La llamé por su nombre muy fuerte una vez. Nadie me devolvió la llamada, pero poco después de gritar oí algo caer al suelo en la habitación de mi hermana, que acababa de revisar y encontré vacía. Volví a subir las escaleras como una niña pequeña y fui a mi cama donde estaba mi teléfono. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Me quedé encerrada en mi habitación preguntándome si todo aquello había sido una alucinación. Finalmente me quedé dormida y por la mañana me desperté con un mensaje de mi hermana preguntándome por qué. La llamé a la 1 de la madrugada. Le pregunté si estaba en casa anoche y me dijo que no, que estaba en casa de su novio. Bajé a su habitación para ver qué se había caído al suelo, pero no había ni un solo objeto que pudiera haber hecho ese ruido. Me han hecho creer que aluciné todo lo que oí esa noche, pero es solo lo que quiero creer porque la alternativa sería mucho más horrible. Nunca he alucinado nada más ni he tenido ningún tipo de trastorno del sueño, así que la intensidad con la que oí la voz de mi hermana y ese sonido en su habitación me asusta muchísimo. De niño me dejaban solo en casa muchas veces simplemente porque mi madre estuvo soltera durante buena parte de mi infancia y trabajaba como enfermera con un horario horrible. Como mi hermano se había ido a la universidad, solía estar solo. Era una noche en la que mi madre trabajaba en el turno de noche. Era fin de semana, así que invité a Molly, una chica con la que estaba hablando en ese momento.
Estuvo un rato con nosotros, vimos un par de películas y demás, pero al final tuvo que irse a casa porque a sus padres no les gustaba que saliera tarde. Después de que se fue, me quedé solo para mantener la calma. Seguí viendo la televisión en mi habitación en la cama. Mi dormitorio está arriba, justo al lado del patio trasero, así que cuando alguien sacó una de las sillas de la terraza, lo oí claramente. Me levanté y miré por la ventana. Vi a alguien sentado en una de las sillas de la terraza de abajo. Pensando que era ella, después de todo, solo hacía menos de 10 minutos que se había ido, grité el nombre de Molly. Quienquiera que fuese, me miró, pero no era Molly. Me aparté de la ventana inmediatamente para esconderme. No era nadie a quien reconociera, al menos no en la oscuridad. Les escribí a algunos amigos cercanos en nuestro chat grupal para ver si alguno de ellos se estaba metiendo conmigo. Todos los que respondieron dijeron que no y me preguntaron de qué estaba hablando. Siendo sincero, no creía que ninguno de mis amigos viniera a mi casa a molestarme de esa manera. Muerto de miedo, pero aún con curiosidad, volví lentamente a la ventana para mirar hacia abajo. Esa persona seguía sentada en la silla mirando hacia mi ventana. Era un él. Eso estaba claro y definitivamente me vio. Me alejé de la ventana rápidamente para apagar la tele. Me senté en la cama hecha un ovillo prácticamente con los brazos alrededor de las rodillas. Esperé un rato en la oscuridad. Ni siquiera quería encender la pantalla del teléfono porque tenía miedo de que viera la luz. Ni siquiera quería moverme porque la ventana estaba abierta y temía que oyera cualquier movimiento. Quería que asumiera que ya no estaba en la habitación. Esperé lo que me pareció suficiente tiempo. Debían ser 5 minutos enteros sentado allí. Dudaba mucho que el hombre de afuera pudiera seguir ahí, así que finalmente me armé de valor para levantarme y mirar por la ventana. Sentí que una pequeña parte de mí moría por dentro cuando lo vi ahí abajo mirando hacia mi ventana. En lugar de volver a salir corriendo, intenté ser valiente y le grité, ¿qué quieres? Entonces noté que sus hombros empezaban a subir y bajar como si se estuviera riendo a carcajadas, pero al principio no emitió ningún sonido audible. Entonces oí un ligero silbido que provenía de él. Parecía que se reía tan fuerte que jadeaba. Le pedí que se fuera por favor y me alejé de la ventana. Volví a mi cama, aunque por alguna razón tenía miedo de llamar a la policía. Salí de mi habitación y me senté en lo alto de la escalera escuchando. De repente, alguien empujó la puerta trasera. Él intentaba entrar en la casa. Corrí a mi habitación para esconderme de nuevo. Solo tenía 14 años. No sabía qué más hacer. Finalmente, oí que alguien manipulaba el pomo de la puerta principal mientras el hombre intentaba abrir también la puerta principal. Se rindió enseguida, gracias a Dios. Cerré la ventana y las cortinas de mi habitación. Si nuestras puertas no hubieran estado cerradas, podrían haberme matado fácilmente. A los 14 años era flaca y débil, y definitivamente no era una luchadora. No volví a salir de mi habitación esa noche hasta que mi madre llegó a casa sobre las 9:00. Le conté lo sucedido y su reacción fue de enojo, no contra el hombre sino contra mí por no haber llamado al 911. En retrospectiva fue una gran estupidez. Fue una de las muchas cosas que hice, o mejor dicho no hice de joven, y que hoy cuestiono profundamente. Esta fue la historia de cómo casi muero siendo un niño pequeño solo en casa. Y posiblemente la noche más intensa de mi vida con demasiadas cosas sucediendo. Éramos una familia de 5. Yo tenía 10 años en ese momento, mi hermano mayor 14 y mi hermana pequeña 5. Era viernes por la noche. Mi hermano había salido con sus amigos causando problemas claramente porque recibí una terrible llamada telefónica de mis padres.
Solo recuerdo que estaba en mi habitación jugando a un videojuego de Star Wars cuando oí a mi madre ponerse histérica y llorar. Me asusté mucho y corrí a ver qué pasaba. Mi madre estaba hablando por teléfono con un hospital para informar a mis padres que mi hermano había sido atropellado. Obviamente todos estábamos conmocionados y muy asustados. Mi hermano tenía una pierna rota, pero no sé qué más dijeron por teléfono. Solo sé que mis padres se apresuraron a ponerse los abrigos. Sacaron a mi hermana pequeña de su habitación y me preguntaron si podía quedarme sola en casa. Dije que sí, y corrieron al coche y se fueron. Claro que estaba muy preocupada por mi hermano, pero no quería ir al hospital y verlo en tan mal estado. No creo que mis padres quisieran que mi hermana o yo lo hiciéramos tampoco, pero no querían dejar a mi hermana de 5 años en casa sin ellos. Cabe mencionar que mi hermano se recuperó sin problemas, ya que su lesión ya no es relevante para la historia, salvo por ser la razón por la que me quedé sola en casa un viernes por la noche. Antes de irse, mi padre intentaba calmar a mi madre diciéndole que se pondría bien. Así que ver a mi padre así me hizo sentir mejor. Presentía que mi madre estaba exagerando como cualquier madre. Seguí jugando a Star Wars un par de horas más cuando oí que se abría la puerta. Para entonces ya tenía la puerta de mi habitación cerrada. Era pasada la medianoche y mi hora de dormir, así que apagué la tele y la PlayStation y me metí en la cama con mi Game Boy. Intenté escuchar las voces de mis padres, quizás si mi hermano estaba con ellos o simplemente lo que decían, pero no oí nada. Tras unos minutos sin oírlos subir las escaleras, presentí que algo andaba mal. Fui a mi puerta y la abrí sin hacer ruido, luego me acerqué a la cornisa y la barandilla que daban a la sala. Las luces estaban apagadas, pero había 3 personas altas en mi sala. No eran mi familia. Estaba tan petrificada que me quedé paralizada un segundo antes de poder volver a mi habitación en silencio y cerrar la puerta lo más silenciosamente posible por la inquietud. Pero no era lo suficientemente silenciosa y lo sabía. Debieron de oír el clic de la puerta al cerrarse, aunque fuera levemente. Corrí a la puerta de mi armario, la abrí sin hacer ruido. Entré y cerré la puerta. Me escondí sentada detrás de un montón de cajas y bolsas de ropa que había en mi armario. De hecho, estaba bastante oculta. Hubo un breve instante que me pareció eterno, esperando que se abriera la puerta de mi habitación, y así fue. En ese momento, supe que iba a morir. Oí pasos entrar en la habitación. No sabía cuántas personas serían. Quizá 1, quizá 2. Oí pasos que se dirigían a mi cama y que jugueteaban con mis sábanas. Luego silencio. Luego más pasos se dirigieron a la puerta del armario, luego silencio durante unos segundos. Y entonces la puerta del armario se abrió. Para entonces tenía el corazón en un puño. Solo me quedé sentada en silencio y contuve la respiración. La puerta estuvo abierta un buen rato, pero no levanté la vista. No me moví. Tuvieron que pasar unos buenos 20 segundos de silencio antes de que la puerta volviera a cerrarse. Pasos se alejaron de la puerta y luego salieron de la habitación. Finalmente levanté la vista y me di cuenta de que desde donde estaba agachada detrás de las bolsas y cajas, quizá esa persona me había visto. No fue hasta probablemente 1 hora después que oí a mis padres regresar. Bajé corriendo hacia ellos. La puerta principal estaba entreabierta porque entraron a robar y habían robado varios objetos de valor de nuestra casa. Fue una noche que fue de mal en peor para nuestra familia. Mis padres tenían tanta prisa al salir del hospital que al parecer ni siquiera cerraron la puerta con llave. Tuve suerte de no ser asesinada ni secuestrada. Ahora miro hacia atrás y me pregunto si la persona que abrió el armario y se quedó allí parado 20 segundos me vio escondida.
Quizás solo era alguien que vino a robar una casa, no a secuestrar ni a lastimar a un niño. O quizás simplemente no me vio y por poco me libré de la muerte o de lastimarme. Una vez, cuando era adolescente y vivía con mis padres, estuve sola en casa durante una semana entera, lo cual era una ocasión inusual, ya que mis padres no suelen salir mucho. Patty, la amiga rica de mi madre, los invitó a un viaje que ella misma pagaba. Soy hija única, así que me quedé sola en casa. Vivíamos en Newark, Ohio, en el condado de Licking. Sí, nuestro condado se llamaba Licking. La antigua casa de mis padres tenía un bosque en el patio trasero y estaba en una calle tranquila por la que solo pasaban unos pocos coches al día normalmente. Teníamos una terraza enorme con vistas al bosque y un patio bastante grande. Incluso teníamos un pequeño estanque con peces y una piscina elevada. Esto fue un jueves por la noche. Lo recuerdo porque hablé con amigos sobre planes para el fin de semana ese día. Era julio de 2013. Estaba en la terraza fumando marihuana con el altavoz sonando. Fue más o menos cuando empezó todo. Creí oír una voz desde el bosque. Bajé la música y escuché un rato. No se repetía, así que la subí. Cuando la música volvió a sonar fuerte, oí otra voz desde el bosque. Esta vez la apagué por completo y escuché un rato más. Se oía otra voz desde el bosque confirmando que no solo oía cosas, la voz de un hombre que decía, «Oye por aquí». Estaba algo lejos, pero no demasiado. El bosque estaba a unos 20 o 30 metros de la terraza, y de ahí venía la voz. Ni en 1.000.000 de años pensé que fuera alguien llamándome. Quizá solo unos niños jugando a Manhunt o algo así. La voz volvió a gritar, «Oye por aquí, necesitamos ayuda». Esta vez me di cuenta de que la voz era demasiado grave para ser de un niño, y cuando una voz grita, «necesitamos ayuda», obviamente eso siempre es un poco preocupante. Me estaba empezando a sentir un poco incómodo porque me preguntaba si esos gritos iban dirigidos a mí. Entonces oí la voz gritar, «Frente a ti, por favor, ven a ayudarnos». Y la voz venía directamente de delante de mí del bosque. Tenía la sensación de que iba dirigida a mí. A regañadientes pregunté, «¿Quién es?». Y respondieron, «Necesitamos ayuda, estamos atrapados en el bosque». Pregunté, «¿Qué significa eso?». Entonces la voz respondió, «Por favor, ven a ayudar justo delante de ti». Me levanté de mi asiento, bajé los escalones de la terraza al césped y me dirigí hacia el bosque. Grité, «Ya voy, ¿dónde estás?». La voz respondió al instante, «Frente a ti, te veo». Respondí, «Espera, ¿estás solo o con alguien?». Esta vez no hubo respuesta. Me detuve a mitad de camino hacia el bosque. Tenía un mal presentimiento. Empecé a caminar hacia atrás, de vuelta a la casa y la terraza. Ni siquiera quería darle la espalda al bosque, pues me tomó mucho tiempo darme cuenta de que había algo muy sospechoso en esta situación. Regresé a la terraza y la voz no dijo nada más. Si de verdad me hubieran visto y esto fuera real, habrían dicho algo como, «¿A dónde vas?», como mínimo. Sabían que estaba al tanto, pero quién sabe cuántas personas había allí. Podría haber sido una, podrían haber sido 3. Lo único que sé es que quedarse atrapado en el bosque no tiene ningún sentido, sobre todo si él o ellos pudieron verme literalmente. Que se les enganchó la camisa en una rama, entré en casa y cerré todas las puertas por si acaso. Me relajé un rato en la sala todavía drogado, y creo que por eso al principio confié más por lo drogado y relajado que estaba.
Entonces, sin embargo, volví a oír la voz desde afuera. Ahora estaba más cerca definitivamente en el patio trasero y ya no en el bosque. Oí chapoteos. Podría haber sido la piscina o el estanque. Corrí a la ventana para ver. Al principio no vi a nadie, pero entonces la voz gritó: «Te veo», con una carcajada. Lo vi, era un tipo, al menos uno visible. Estaba escondido detrás de la piscina al otro lado y solo podía ver su cabeza. Estaba demasiado oscuro para distinguir nada más que su pelo oscuro de longitud media. Cerré las persianas e intenté ignorarlo. Quizás perdería el interés si veía que no lo entretenía. Probablemente era un enfermo y desquiciado que disfrutaba jugando con la gente, así que no quería darle lo que quería. Pero mi punto de quiebre llegó cuando oí unos golpes horribles y agresivos en la ventana donde acababa de cerrar las persianas, y al otro lado el tipo gritaba: «¡Ayuda!». Grité a todo pulmón: «¡Vete a la mierda, bicho raro! ¡Viene la policía!». Lo grité una y otra vez, intentando parecer más loco que él. Lo oí reírse al otro lado del cristal. Su risa empezó a apagarse mientras supongo que se alejaba. Volví a sentarme en el sofá temblando tembloroso y sin aliento. Me quedé allí un rato y parecía que el tipo se había dado por vencido. Aún así, dormí bien esa noche porque la marihuana me ayuda a dormir. Me pregunto si habría manejado la situación de otra manera si no hubiera estado colocado. La situación me hizo más paranoico sobre a quién le abro la puerta. Tengo 23 años y todavía vivo en casa de mis padres. Un día ninguno de los dos estaba en casa y yo estaba jugando al baloncesto en el jardín delantero. En un momento dado, mientras jugaba, miré hacia una de las ventanas del piso de arriba y vi a una mujer allí de pie. No era mi madre ni mi hermana, era una mujer cualquiera. Supongo que cuando me vio mirándola, se apartó de la ventana. Cuando entré y subí a revisar el salón, no estaba por ningún lado. Revisé todas las habitaciones que pude, cada dormitorio, el baño y cada armario. Luego revisé la planta baja que incluía la sala, la cocina, el comedor, un dormitorio y más armarios. Finalmente, revisé el sótano, aunque dudaba mucho que pudiera estar allí. Es un sótano pequeño con un par de sofás, un bar y 2 armarios. No había muchos sitios donde alguien pudiera esconderse. Pero cuando abrí la puerta del segundo armario me asusté muchísimo, ya que no sabía de ningún otro lugar donde alguien pudiera estar escondido. La casa. Este era el último lugar sin revisar que se me ocurría. Abrí la puerta de golpe como si me arrancara una tirita, y como hice con el armario antes de este, me metí de inmediato en él, por si acaso esa mujer estaba allí y le echaba una mano. Pero lo único que me metí fue un montón de abrigos y perchas. Estaba tan confundida. Sin embargo, no iba a cuestionar mi cordura. Definitivamente vi a esa mujer y lo sabía. No era el tipo de cosa que uno se imagina tan vívidamente. Volví al piso de en medio y grité muy fuerte que quienquiera que estuviera en la casa tenía que largarse. De hecho, grité tanto que nuestro vecino de al lado se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que literalmente acababa de ver a una mujer en la ventana de arriba mirándome jugar al baloncesto. Entró y me ayudó a buscar de nuevo. Al no encontrarla, asumí que se había escabullido por la puerta trasera que sí abrí después. Todo cuando fui a buscar la pelota de baloncesto del jardín. Así que mi vecino se fue. Cerré todas las puertas con llave, llamé a mis padres y les conté la locura. No les hizo mucha gracia, pero me pidieron que me asegurara de que no me robaran nada. Hice justo eso
y por suerte parecía que todo lo que valía seguía en su sitio. Ahora avancemos a esa noche. Me dormí después de revisar la casa una vez más, solo para estar tranquilo. Sin embargo, me costó conciliar el sueño. Mi mente estaba acelerada por razones obvias. La mayoría de la gente no se identifica con ver a un desconocido en la ventana de su casa, pero mi inquietud me ayudó en esta situación. Y esta es la razón. Finalmente estaba empezando a dormirme un poco cuando oí unos ruidos a mi lado. Tenía el ventilador encendido encima, así que la habitación no estaba en silencio sepulcral, y por eso no me giré inmediatamente hacia mi otro lado al primer sonido que oí. Pero los sonidos empezaron a sonar como humanos. Me giré hacia mi otro lado y allí estaba ella saliendo de debajo de mi cama. Ella se levantó de la cama y grité muy fuerte, más fuerte que antes. Salté de la cama, la tiré al suelo y le puse la mano alrededor del cuello preguntándole quién era. Sonó el timbre. Era mi vecina otra vez. Levanté a la mujer alta y de aspecto sucio del suelo y la arrastré hasta la puerta principal mientras ella forcejeaba y me arañaba. Todavía tengo 2 cicatrices en el brazo derecho de sus garras. Volví a abrir la puerta principal y le abrí a mi vecino. Entró y me ayudó a sujetar a la mujer. Fue entonces cuando llamé a la policía. Durante todo el tiempo que esperábamos a la policía, la mujer no paraba de gritarnos y maldecirnos a mi vecina y a mí, amenazándonos también. En otras palabras, parecía y actuaba como una drogadicta con síndrome de abstinencia. Cuando llegó la policía, uno de los agentes sabía exactamente quién era la mujer. Ya la habían tratado varias veces. Su nombre era, convenientemente, Karen. Fue satisfactorio ver cómo la subían a la parte trasera del coche patrulla. Dejé que mi vecino sabe lo agradecida que estaba de que viniera tan rápido a ayudar. Esa noche mi mente seguía dando vueltas, pero en lugar de estar completamente asustada, que todavía estaba un poco, sentí una inmensa satisfacción. Y no puedo explicar por qué.